Sí, 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 sin duda es una de las grandes noticias de la corta historia de la ufología. No solo por lo que supone que el Pentágono dé carta de veracidad a estos 3 vídeos, que son unos vídeos espectaculares, filmados por varios cazas militares de la Armada estadounidense, de la Marina de los Estados Unidos, que estuvieron persiguiendo ovnis y que filmaron con las cámaras incorporadas a sus cazas esos objetos voladores no identificados. Digo, no es importante solo por eso, sino por todas las implicaciones que tienen estos vídeos. Se te nota feliz, ¿eh? Es Sí, que bueno, según lo estás transmitiendo con una sonrisa de oreja a oreja, como diciendo, este es el momento, ahora sí que no pueden decir que esto es falso. Exacto, llevo 2 días buceando en todas las informaciones sobre este tema y creo que ya tengo bastante claro no solo por qué el Pentágono ha dado ahora, en este momento, carta de veracidad a estas filmaciones, sino también de dónde proceden, porque en realidad, y lo comentabais al principio del programa, no son vídeos nuevos, es decir, son vídeos que ya habían sido filtrados a la prensa, que había cierto debate sobre su veracidad o no, aunque estaba bastante contrastada su veracidad, siempre había algunos negadores, algunos negacionistas que decían que no, que estos no eran unos vídeos que provenían del Pentágono, y ahora es el propio Pentágono el que acaba de avalar la veracidad de estos vídeos. ¿Y por qué lo ha hecho ahora, cuando teóricamente está pasando algo tan gordo, tan importante a nivel mundial, para pasar desapercibida esa información, para que se diluya con el tiempo, entre otras cosas? Claro, quizás sí, porque en realidad, si el Pentágono ha realizado este movimiento, como otros anteriores, cuando algunos portavoces de la Marina de los Estados Unidos tuvieron que reconocer la veracidad del fenómeno OVNI públicamente. Esto, si os acordáis, fue aquella noticia que dieron la mayoría de medios de comunicación afirmando que el gobierno de los Estados Unidos había reconocido la verdad OVNI. No era exactamente así, no era para tanto, pero sí era cierto, o sí es cierto, que algunos portavoces, en concreto un portavoz de la Marina de los Estados Unidos, reconoció que constantemente había una serie de objetos voladores no identificados que surcaban el espacio aéreo de los Estados Unidos, que hacían gala de una tecnología muy avanzada, muy por encima de la tecnología que tenemos hoy en día, y que no sabían qué demonios era, y que en varias ocasiones habían puesto en peligro a varios pilotos militares, ¿no? Es decir, que está muy presionada la Marina de los Estados Unidos por algunos militares que quieren que esto ya se dé a conocer, y sobre todo por algunos pilotos que han denunciado públicamente que esos objetos voladores no identificados han puesto en riesgo su seguridad, ¿no? Incluso uno de ellos llegó a declarar al New York Times que era cuestión de tiempo que hubiera algún muerto encima de la mesa, porque esos objetos voladores se estaban acercando demasiado a los cazas militares y en varias ocasiones hubo incluso peligro de impacto. En una de esas filmaciones que se ha conocido hay un momento que me parece importantísimo. Es un momento en el cual esas filmaciones, pongamos en el caso de un piloto de combate norteamericano de la USAF, está filmando algo que le llama la atención y en un momento determinado apunta hacia ese objeto, lo encuadra. Bueno, pues ese momento lo celebraba con jolgorio el que lo estaba filmando, y lo hacía de este modo. Que eso significaba, Miguel, que lo podía abatir en ese momento, en ese instante, y por eso el jolgorio. Sí, decía, estaba intentando captar ese objeto volador. Esta es la tercera filmación que ha avalado el Pentágono. En esta filmación se ve un objeto ovalado que se desplaza a cierta altura sobre el agua, no tiene alas y aparentemente tampoco un sistema de propulsión, es decir, no deja un rastro de su propulsión, ¿no? Es algo muy espectacular. Y lo que están diciendo, uno de los pilotos dice, lo encontré pillado, y otro dice, ¿qué coño es eso? Y otro dice, oh Dios mío, tío, ¿qué es eso? Y otro dice, ¿qué es eso? Pero míralo cómo vuela, ¿qué demonios es eso? ¿No? Es decir, que lo que estaban
demostrando, era, aparte de un gran nerviosismo, una gran sorpresa. Como digo, ese es el tercer vídeo, pero hay otros dos, ¿no? Este es un vídeo, del que estamos hablando ahora, que es del año 2015, pero hay otros dos. Hay uno del 2004, en el que se observa un objeto ovalado, en vuelo, que además es muy espectacular, porque en cuestión de un segundo acelera y desaparece de la escena en una maniobra absolutamente increíble. La segunda filmación es del año 2015 y se ve un objeto, tenemos que decirlo así, un objeto en forma de platillo volante que gira sobre sí mismo. Y la tercera filmación es esta a la que hemos hecho alusión hace un momento. Estas son las tres filmaciones a las que el Pentágono le ha dado carta de veracidad. Además, en una nota oficial en la que leemos que el Pentágono dice que la publicación de estos vídeos no afecta ninguna capacidad o sistema sensible de defensa y tampoco afecta a posteriores investigaciones que se puedan realizar sobre incursiones de aeronaves no identificadas en el espacio aéreo de los Estados Unidos. Y sigue diciendo esta nota oficial que el Pentágono lo que pretende es acabar con el debate sobre si estos vídeos son reales o no. Efectivamente, son reales y pertenecen al Departamento de Defensa. Y se escuchaba lo siguiente, se escuchaba esa exclamación, ese jolgorio, sí. El piloto en ese instante lograba apuntar a ese artefacto, lo podía batir y lo celebraba de este modo. Roger, there's troubleshooting. Did you box moving target? No, I took an auto track. Oh, okay. Oh my gosh, dude. Wow. Unos vídeos y unas imágenes, Miguel, vinculadas a un programa de identificación, a un programa del Pentágono, a un programa que ha sido impulsado por importantes políticos en Estados Unidos. Sí, esta es una historia de la que hemos hablado en varios momentos en este programa, en La Rosa de los Vientos, pero yo creo que tenemos que contar de principio a fin en qué consiste este programa de identificación de amenazas aeroespaciales avanzadas, que así se llama el nombrecito, pero en realidad es un programa de investigación OVNI dentro del Pentágono. Y esta información sale a la luz el 21 de diciembre del año 2017 en una exclusiva del New York Times. Además, una exclusiva en la que participan 3 periodistas y una de ellas es una vieja conocida de este programa, es Leslie King, ¿no? Que es una periodista especializada en temas de defensa que en los últimos años se ha interesado por el fenómeno OVNI, ¿no? El fenómeno OVNI vinculado al ejército y a los servicios de inteligencia. Bueno, es una entrevista a Luis Elizondo, que fue jefe de este programa de investigación OVNI del Pentágono hasta octubre de 2017 y que dejó este programa por 2 cuestiones, según él mismo ha afirmado. En principio, en primer lugar, por el excesivo secretismo, y es que la finalidad de este programa de investigación OVNI no era conocer la naturaleza del fenómeno OVNI, sino que era conocer qué tipo de tecnología utilizaba el fenómeno OVNI para replicarla. Y Luis Elizondo lo que argumentaba es que tendrían que poner más carne en el asador, más interés, para saber cuál era el origen del fenómeno OVNI. Y en segundo lugar, denunciaba que había una serie de altos cargos dentro del Pentágono, de generales del Pentágono, y de altos cargos en la comunidad de inteligencia de los Estados Unidos que estaban intentando cerrar el programa, pero por una cuestión de creencias personales, porque todos ellos eran militantes de iglesias evangélicas muy fundamentalistas y estaban convencidos de que detrás del fenómeno OVNI estaba el demonio y que esos ovnis no eran más que proyecciones del mismísimo Satanás para confundir al ejército de los Estados Unidos. Por lo tanto, lo que había que hacer es no hacer caso al fenómeno, fijaros, de lo que estamos hablando, y que eran ellos los principales enemigos de este programa. Acto seguido, lo que hacen los periodistas del New York Times es contactar con varios nombres que da Luis Elizondo, es decir, de las personas que estaban detrás de este programa. Es decir, Luis Elizondo nombra a Harry Reid. Harry Reid es era uno de los políticos más poderosos de los Estados Unidos. Era nada más y nada menos que el jefe del Partido Demócrata en el Senado de los Estados Unidos. Y este hombre fue el principal impulsor de este proyecto de investigación OVNI. El New York Times se pone en contacto con él
Y él no solamente reconoce que esto es así, sino que dice que es lo más importante que ha hecho en toda su carrera como político, impulsar este grupo dentro del Pentágono de investigación OVNI. Como muchos otros proyectos secretos, parte de este proyecto se subcontrata a una empresa privada que se llama Bigelow Aerospace, ¿no? Que es una, o era, porque ya desapareció, era una empresa espacial, propiedad de un tipo que es multimillonario, que hizo muchísimo dinero con negocios hoteleros y con el negocio inmobiliario, y este hombre es un viejo conocido también de los aficionados al misterio, porque en el 95 creó el Instituto Nacional para el Descubrimiento de la Ciencia, que era toda una organización de científicos de primer nivel para investigar anomalías, el fenómeno OVNI, fenómenos paranormales, etcétera. Bueno, pues este hombre modificó varias de sus instalaciones de Bigelow Aerospace en Las Vegas, en su sede central, para estudiar los efectos físicos que causaban los ovnis en algunos militares que habían estado cerca de estos objetos. Y finalmente, los periodistas del New York Times llegan a hablar con un portavoz del Departamento de Defensa que reconoce la veracidad del programa de investigación OVNI. Es decir, que no hay ninguna duda de que esto es así, porque lo han reconocido los políticos implicados, no solamente Harry Reid, sino muchos otros, lo ha reconocido el propio Robert Bigelow, lo han reconocido varios portavoces del Departamento de Defensa y el propio Luis Elizondo, que era el director, ¿no? No hay absolutamente ninguna duda. Pero la pregunta ahora es, ¿por qué ahora sí quieren avalar estos vídeos? ¿Qué es lo que realmente quieren transmitir a la población? El por qué se supone que ahora les parece bien difundir este tipo de información diciendo que sí. ¿Es que están presionados porque iban a hacerse unas declaraciones que ellos querían controlar o por qué? Según tú se está investigando. La presión interna es enorme. Es decir, por un lado hay un grupo de altos cargos del Pentágono y de la comunidad de inteligencia que creen que este proyecto se debe abrir al ámbito científico, al ámbito civil, para conocer más sobre el origen del fenómeno OVNI, porque, como decía antes, la finalidad de este proyecto no es saber qué es el fenómeno OVNI, sino saber qué tecnología utilizan para replicarla en el ámbito militar, ¿no? Pero muchos de los militares implicados en la investigación, obviamente, lógicamente, se han sentido fascinados por el fenómeno y creen que hay que saber cuál es el origen. Y por otro lado, hay un grupo de personajes que intentan cerrarlo, precisamente, lo que comentaba antes, por sus creencias fundamentalistas cristianas. Y el porqué, si queremos saber el porqué, tenemos que irnos a unos meses atrás. 26 de mayo del año 2019. Es una nueva exclusiva del New York Times. 5 pilotos de la Marina hacen una declaración pública en el New York Times. Ellos lo que dicen es que tanto ellos como la inmensa mayoría de sus compañeros pilotos militares no solamente han detectado ovnis en una ocasión, sino en varias ocasiones. Dice que los ovnis suelen mostrarse habitualmente en los cielos durante los entrenamientos de combate y que no es que permanezcan unos minutos, sino que permanecen horas impunemente en el espacio aéreo realizando toda serie de cabriolas absolutamente imposibles y descendiendo, atención a la declaración, decenas de miles de pies en un solo segundo, que tienen la capacidad de pararse y acelerar de manera instantánea y realizar giros perfectos de 90 grados. Y la pregunta es, ¿por qué 5 pilotos de combate en activo de la Marina de los Estados Unidos hacen esta declaración tan fuerte? Bueno, pues la razón, y creo que antes apuntaba algo, es que sobre todo a partir del año 2007, comentan estos pilotos, los ovnis empezaron a acercarse cada vez más a sus aeronaves, a sus aviones de combate, ¿no? De hecho, una de las declaraciones de uno de estos pilotos de combate en activo, Robert Graves, es la siguiente. Atención, fijaros lo que decía. Decía, mis compañeros y yo llevamos demasiado tiempo observando y detectando objetos no identificados ahí arriba. Lo cierto es que realizamos maniobras de vuelo muy complejas, como descender en picado desde 30.000 pies, de modo que es un enorme problema para nuestra seguridad que junto a nosotros vuelen alguna clase de aeronaves no identificadas. Esos objetos aparecen a 30.000 pies, a 20.000 e incluso sobre el mar. Pueden acelerar en cuestión de un instante, disminuir repentinamente su velocidad y luego desaparecer a velocidades hipersónicas. En principio pensaban que se trataba de drones, ¿no?
pero estaban muy cabreados, decían, ¿qué institución del ejército está jugando con nuestras vidas, ¿no? Pero ya cuando el vaso rebasó por completo, fue cuando dos pilotos de combate volaban en paralelo con dos F-18 muy próximos a las aguas del Océano Atlántico al este de Virginia Beach. Y de pronto un ovni pasa entre los dos cazas, muy cerca de la carlinga de un avión, de uno de los cazas de combate, a menos de 1 metro. Y atención a la descripción de este ovni, era un cubo perfecto rodeado de una esfera translúcida. Los pilotos bajaron blancos, ¿no?, diciendo, es cuestión de tiempo que haya un muerto. Esta fue la razón por lo que los pilotos, indignados porque sus superiores no hicieran nada, se fueron al New York Times para denunciar lo que estaba pasando. ¿Y esto en qué derivó? Pues esto derivó en que el portavoz de la Oficina de Operaciones Navales de los Estados Unidos, que se llama Joseph Gradisher, dijo lo siguiente en público al ser preguntado. Dice, es verdad, los ovnis están ahí, queremos llegar al fondo del asunto. Necesitamos determinar quién está detrás de estos avistamientos, de dónde proceden y cuáles son sus intenciones. Tenemos que encontrar la forma de que estos sucesos no vuelvan a ocurrir y no pongan en peligro la seguridad de nuestros pilotos. Es decir, que estaba reconociendo, iba a decir implícitamente, que leches, explícitamente, la veracidad del fenómeno ovni. Y no solo eso, sino que a raíz de estas denuncias de los pilotos, la Armada redacta unas nuevas directrices para pilotos y personal militar en caso de encontrarse con ovnis. Estos pilotos o su entorno fueron los que filtraron 2 de esas filmaciones. 2 de las 3 filmaciones que fueron filtradas a una institución privada y al New York Times fueron filtradas por estos pilotos precisamente para llamar la atención sobre la situación de riesgo que estaban corriendo por la cercanía de estos ovnis. Esta es la razón de 2 de esas filtraciones. La otra es diferente y si queréis la explicamos. Explícala. Bueno, pues la otra parte de unas declaraciones de Luis Elizondo, este hombre que fue jefe del proyecto OVNI del Pentágono. Cuando le preguntan los medios de comunicación si puede contar algunas de las investigaciones en las que se ha visto implicado cuando dirigía este proyecto OVNI del Pentágono, él dice que realmente no puede decirlo porque ha firmado un contrato de confidencialidad. Es decir, puede hablar de forma general, de forma genérica, pero no puede dar a conocer casos concretos. Sin embargo, si se refiere a un caso. Y a ese caso se puede referir porque no estaba rompiendo ningún tipo de contrato, porque ese caso ya había salido a la luz. Y es un caso que sucedió en el año 2004 en las costas de San Diego. Y digo que ese caso ya no era secreto porque lo sacó a la luz el gran olvidado de esta historia de los ovnis y el Pentágono, que es un magnífico investigador ovni estadounidense que se llama Robert Powell, que fue el que dio a conocer este caso en noviembre de 2017 y abrió la puerta a todas estas informaciones. Robert Powell, que fue jefe de investigación de la MUFON, que es la mayor organización de investigación ovni del mundo, accedió a varios testimonios militares, y no solo a los testimonios militares, sino a la filmación de uno de los cazas, de uno de los F-18, que persiguió un ovni. Pero persiguió un ovni, fijaros en qué contexto. Nos situamos, noviembre de 2004, una serie de maniobras militares al más alto nivel. Maniobras militares en las que participaban varios portaaviones nucleares, como el USS Nimitz y el USS Princeton. Bueno, lo curioso o lo fascinante de este asunto es que en estas maniobras militares se estaba probando un nuevo tipo de radar, un sistema de detección que es llamado algo así como radar en colmena, que es algo espectacular. Es decir, es que los radares de los portaaviones nucleares, de los cazas de combate, de varios satélites y del NORAD están trabajando en conjunto, con lo cual son capaces de localizar objetos y los aviones o los portaaviones disparar a blancos que ni siquiera ellos han detectado, sino que han detectado otros radares del sistema de defensa de los Estados Unidos. Bueno, pues esto es lo que estaban probando y de pronto detectan la presencia de varios objetos voladores que ascienden y descienden en un solo segundo 25.000 pies y realizan una serie de cabriolas imposibles. Por lo tanto, varios F-18 cazas de combate parten de estos portaaviones nucleares en persecución, en misión de detección de estos objetos voladores no identificados. Y sabemos exactamente lo que sucedió porque uno de los pilotos implicados, el piloto que estuvo más cerca de uno de estos objetos con forma de platillo volante, a tan solo 100 metros, que se llama David Fravor,
habló. Es decir, en cuanto Elizondo hizo estas declaraciones, él salió a la luz pública y dijo, bueno, yo soy uno de los pilotos implicados y creo que la gente tiene derecho a saber lo que ha pasado. Bueno, este tipo, que voló durante 18 años en la Marina, piloto de combate durante 18 años, dice que se encontraron a un objeto que sin alas, sin ningún tipo de distintivo, era algo así, dice, como un caramelo ovalado, es decir, un platillo volante de tomo y lomo. Dice que no tenía alas, que medía aproximadamente unos 12 metros de diámetro, tenía aspecto metálico y declaró, no había visto nada como eso en toda mi vida, nada que tuviera ese ritmo de vuelo y esa aceleración imposible. Ese objeto no era de este mundo. Bueno, pues en realidad estuvieron persiguiéndolo durante bastante tiempo hasta que en un momento determinado pegó un acelerón y desapareció. Y cuando volvían a aterrizar a los portaaviones, les avisan que ha vuelto a aparecer. Otra vez enfilan hacia el objeto volador no identificado y otra vez hace una maniobra imposible y desaparece a toda velocidad. Bueno, pues muy probablemente fue David Fravor quien filmó con la cámara incorporada a su caza este platillo volante, y esta fue la filmación que acabó en manos de Robert Powell, este investigador que la dio a conocer. Este es el origen de la tercera filmación, es decir, que son 3 filtraciones, pero son 3 filtraciones diferentes y a medios diferentes. Una de las cosas que has descubierto, Miguel, es que este programa de investigación OVNI relacionado con el Pentágono forma parte de otro programa que tiene un objetivo, y es buscar tecnologías de guerra. Sí, esto es absolutamente alucinante, ¿no? Porque nos creíamos que este programa de investigación OVNI del Pentágono era algo que funcionaba por sí solo, y en realidad es un subprograma de otro programa más amplio. Fijaros, amparándose en la Ley de Libertad de Información, un científico que se llama Stephen Afterwood, que es un físico y un activista político de izquierdas, y además es un miembro prominente de la Federación de Científicos Americanos, y dentro de esta federación dirige un proyecto que se llama Proyecto de Secretismo Gubernamental, que lo que busca es el control ciudadano de las actividades del gobierno, y además que tiene una historia tremenda este proyecto de secretismo, porque nace en el año 1945, lo ponen en marcha científicos que participaron en el proyecto Manhattan para la creación de la bomba atómica, ¿no? Y que pensaron que las actividades secretas de los gobiernos eran el mayor peligro para el futuro de la humanidad. Bueno, pues este tipo que dirige ahora el proyecto de secretismo gubernamental, amparándose en la Ley de Libertad de Información, consigue que la DIA, que es el Servicio de Inteligencia del Departamento de Defensa, libere un documento en el que se habla de una serie de proyectos para lograr tecnologías futuristas, ¿no? Bueno, pues en este proyecto, como digo, para lograr tecnologías futuristas, están investigando sobre biomateriales, nuevas formas de propulsión, antigravedad, el manejo del tejido espaciotemporal como forma de propulsión, la creación de agujeros de gusano para viajar en el tiempo, es decir, cosas muy futuristas sobre las que ni siquiera hoy en día existe la tecnología, pero sobre las que ya están trabajando teóricamente intentando crear esa tecnología. Bueno, pues uno de los subproyectos de este proyecto de tecnologías futuristas es el de investigación OVNI. Y aquí se explica que la finalidad del proyecto de investigación OVNI no es hallar cuál es el origen del fenómeno OVNI o qué pretenden, ¿no? Sino simplemente conocer su tecnología para replicarla y aplicarla a estos proyectos de tecnologías futuras. Por eso entendemos, de esta forma, entendemos y entiendo por qué la finalidad era esa y no hallar el origen del fenómeno OVNI. Esto es lo que ha llevado a mucha gente dentro del Pentágono a decir, tenemos que dar un giro a este proyecto de investigación. Está bien saber cuál es su tecnología, pero obviamente también tenemos que saber cuál es la naturaleza de estos objetos y qué es lo que pretenden, qué inteligencia está detrás. Claro, pero además también, no sé, uno lo que se plantea es, si esta gente quiere tener una tecnología muy potente y diferente, es porque a lo mejor, que muchas veces se han lucubrado sobre este tema, tienen algo, con aleación, con alguna pieza de algún resto que hayan recogido que les sirva de base para poder investigar sobre qué tipo de tecnología posible puedan estar utilizando esos ovnis que están filmando, ¿no? Que no partan de cero. Te pongo, por ejemplo, si nos vamos a las películas,
cuando se queda ese resto del Terminator, ¿no? Que a partir de ahí consiguen realizar una tecnología muy potente para las armas. Pues con tantas investigaciones y tantos avistamientos que ha habido, ¿quién no se niega que a lo mejor tengan algo que les sirva de referencia? Claro, uno de los objetivos principales dentro de este programa de investigación OVNI era obtener algún material, algún resto de esas aeronaves, ¿no? Aquí las informaciones son contradictorias, pero lo que sí es cierto es que el Pentágono firmó un contrato con una organización civil de investigación del fenómeno OVNI para que analizara ciertos materiales que aparecieron después de algunos avistamientos OVNI y que el Pentágono sospechaba que podían tener que ver o que quizás podría ser material vinculado a estos OVNIs, ¿no? Pero como digo, aquí hay informaciones contradictorias. Ahora, lo que sí está claro es que se firmó este contrato, y este contrato se firmó con una institución muy conocida actualmente. Esta institución se llama To The Stars Academy, ¿no? Y es también una historia muy fascinante. Además, a esta institución fue a donde llegó uno de los vídeos. O sea, ellos fueron los que recibieron una de las filtraciones de estos vídeos de OVNIs que ahora acaba de avalar el Pentágono. Y esta institución fue creada por un músico y productor musical que se llama Tom DeLonge, que fue vocalista y guitarrista de un grupo de punk, que a lo mejor algunos de nuestros oyentes lo conocen, que se llama Blink 182. Este tipo es multimillonario, se hizo multimillonario en la industria musical como productor y es un loco del fenómeno OVNI. O sea, le flipa el fenómeno OVNI. Entonces, con su dinero, lo que hizo fue crear una institución en la que fichó, en primer lugar, a Luis Elizondo. Es decir, este hombre, que fue el jefe del programa OVNI del Pentágono, pues es fichado por esta institución, To The Stars Academy. Pero no solamente fichan a Luis Elizondo, sino que también fichan a Harold Puthoff, ¿no? Que es otro viejo conocido de los aficionados a estos temas. Harold Puthoff es un ingeniero electrónico de la Universidad de Stanford que estuvo implicado en primera línea en los años 70, 80 y principios de los 90 en los proyectos secretos de la CIA de visión remota, es decir, de la utilización de las capacidades psíquicas para temas de espionaje. Bueno, este es una de las personas a las que ficha To The Stars Academy. Otra persona, un exoficial de inteligencia de la CIA llamado Gene Semivan. Y el fichaje estrella fue Chris Mellon. Chris Mellon fue subsecretario adjunto de Defensa, es decir, el número 3, más o menos el número 3 o el número 4 del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, y todavía sigue siendo miembro del Comité de Inteligencia del Senado, es decir, la institución dentro del Senado de los Estados Unidos que vigila las operaciones de los servicios de inteligencia. Bueno, pues es esta institución a la que le llega uno de los vídeos, yo supongo que a través de Chris Mellon o a través de Luis Elizondo, es a estas personas a quienes gente del Pentágono les filtra uno de estos vídeos, y es esta institución también con la que el Pentágono realiza un acuerdo de colaboración para que To The Stars Academy o sus científicos estudien algunos de los materiales aparentemente vinculados con el fenómeno OVNI. Así que, bueno, la respuesta es que sí, que una de las finalidades de este proyecto era hallar materiales procedentes de algún OVNI, pero no está claro si ese material tiene que ver con el fenómeno OVNI o es otra cosa. Pero ese acuerdo, sin ninguna duda, existe. Y de hecho, Chris Mellon, este hombre que fue subsecretario adjunto de Defensa y, como digo, miembro del Comité de Inteligencia del Senado, este hombre ha llegado a hacer unas declaraciones públicas diciendo que todo el mundo en el Departamento de Defensa sabe que el fenómeno OVNI es real, sabe que esos objetos hacen gala de una tecnología de ciencia ficción y que están por ahí arriba y que no sabemos qué demonios son. O sea, es decir, casi nada. Menos mal que no existe información actual sobre el fenómeno OVNI. Que eso es lo que dicen algunos. No hay datos, no hay cosas, no pasa nada nuevo. No. Pues esto es no solo nuevo, sino muy importante. Por cierto, has mencionado en varias ocasiones esa persona dentro de la estructura del Pentágono asociada al fenómeno, Luis Elizondo, que sería la persona que preside, que dirige ese grupo de investigación OVNI. Es una persona que no solamente tiene nombre y apellido que nos recuerda a nuestro país, sino que tiene origen
en nuestro país. Sí. No es español, pero sí tiene un origen español, ¿eh? Sí, tiene un origen vasco. Exacto, exacto. Por eso, que también es importante destacar eso. Él es totalmente norteamericano, pero es importante señalar eso y que, ojo, que nadie se equivoque, que Estados Unidos lleva desde los años 40, va a hacer 80 años, investigando oficialmente de forma intermitente, pero investigando oficialmente todo lo que tiene que ver con sus diferentes nombres con el fenómeno OVNI, que esto no es nuevo, esto es un último capítulo de un larguísimo episodio. Sí, de un larguísimo episodio que es propio de una película. Yo creo que Hollywood no tardará en realizar una película sobre esta historia porque tiene todos los elementos. OVNIs, pilotos que casi se estrellan con objetos voladores no identificados, una guerra interna dentro del Pentágono entre fundamentalistas cristianos y militares que creen que este fenómeno se debe abrir a las universidades y a los científicos. Es decir, es propio de una película y de hecho, fijaros, y yo creo que este aspecto es muy interesante. Luis Elizondo denunció en varias ocasiones lo que os decía antes, que ultracristianos militantes de iglesias evangélicas fundamentalistas y que ocupan altos cargos dentro del Pentágono y de la comunidad de inteligencia creen que el fenómeno OVNI son proyecciones del mismísimo Satanás. Y del mismo modo que durante una posesión demoníaca el demonio lo que intenta es desestabilizar al sacerdote, al exorcista, que está intentando liberar al poseído, pues ellos creen que del mismo modo el demonio ha poseído los cielos de los Estados Unidos con el fenómeno OVNI y lo que tratan es de desestabilizar al ejército de los Estados Unidos. Fijaros qué locura, pero esto es realmente lo que creen. Entonces, lo que hay que hacer, igual que el exorcista no debe hacer caso a los improperios que le lanza Satanás cuando está poseyendo a una persona, pues del mismo modo el ejército de los Estados Unidos no debe investigar esta cuestión. Hace cosa como de unos meses tenía la oportunidad de hablar con un pastor evangélico, uno de los líderes de una de las iglesias evangélicas más importantes de los Estados Unidos, ¿no? Y mantenía un contacto con él, una conversación telefónica, y luego me he seguido comunicando con él a través del correo electrónico y las redes sociales, porque este hombre vivió un encuentro cercano con ovnis cuando era joven, ¿no? Un encuentro cercano absolutamente espectacular, ¿no? Él me pidió que si divulgaba su caso, nunca diera a conocer su identidad, porque él me comentaba que dentro de su iglesia, y eso que su iglesia es una, digamos, de las más liberales, pero que dentro de su iglesia, que como digo es muy importante en los Estados Unidos, hay militares del Pentágono que creen precisamente esto, que el fenómeno OVNI es una proyección de Satanás. Él me decía que había tenido la oportunidad de, hablar sobre el fenómeno OVNI con algunos de ellos, y estaban absolutamente convencidos de esto, ¿no? Por lo tanto, él me decía, si das a conocer mi nombre, esto me puede traer problemas, sobre todo con esta gente, ¿no? A este pastor evangélico, le sorprendía enormemente esta visión tan cerrada sobre el fenómeno OVNI, pero prima mucho más de la que nos creemos. De hecho, Luis Elizondo dijo que el anterior jefe del proyecto de investigación OVNI, es decir, el que estaba en su puesto antes que él, era un prestigioso ingeniero de cohetes, ¿no? Que además se tomó muy en serio su labor, y que esta gente, es decir, estos altos cargos fundamentalistas, dijo Luis Elizondo, acabaron directamente con su carrera en el Pentágono, es decir, lo destrozaron profesionalmente. Varios investigadores dieron con el nombre de esta persona. Es un doctor, es el doctor James Lacatski, que no quiere hacer declaraciones. Es decir, varios investigadores se pusieron en contacto con él, pero no quiere hacer declaraciones. Pero quien sí ha hecho declaraciones en este sentido es Harry Reid, esta persona del que os hablaba antes, que fue el líder del Partido Demócrata en el Senado de los Estados Unidos, una de las personas más poderosas de los Estados Unidos, y este hombre dijo que efectivamente los mayores enemigos del programa de investigación OVNI eran cristianos fundamentalistas dentro del Pentágono y de los servicios de inteligencia que se han organizado para paralizar la investigación OVNI. De hecho, él dice que la conclusión del programa OVNI es que esos objetos no eran ni rusos ni chinos, ¿no? Es decir, que eran otra cosa.
y que el gran miedo dentro de ese programa de investigación OVNI del Pentágono es que toda esa información acabara filtrándose al gran público. De todas formas, Miguel, que aparte de que pues eso, que tengan esos miedos, esos temores y el demonio y todo eso, yo creo que si realmente hubiese una tecnología de estas puntas que consiguieran tener algo muy, muy, muy avanzado, el primero que saldría sacando pecho sería Donald Trump, que con el ego que tiene, diría, ahora sí que soy yo, vamos, el máster del universo, con mi ejército interplanetario, con tecnología punta que no tiene nadie, que es tecnología extraterrestre. Tú imagínate, vamos, estaría como los locos, saliendo dando conferencias y dando ruedas de prensa a todo el mundo, acallando a todas las potencias que estarían envidiosas, ¿no? Bueno, Donald Trump está muy incómodo con este asunto, ¿eh? Todo hay que decirlo. Bueno, incómodo. Pues sí, es decir, no sabe muy bien por dónde, qué decir. Le han preguntado en un par de ocasiones. Eso es habitual en él. Sí, eso es habitual. Con las cosas que ha dicho sobre la curación del coronavirus, joder, nos podemos imaginar. Madre mía. Cualquier cosa. Pero a él le preguntaron, además hace cosa de 1 o 2 días, le preguntaron sobre estas filmaciones y él dijo, bueno, yo la verdad no acabo de creérmelo mucho, pero las filmaciones están ahí. Miguel Pedrero, el Círculo Secreto. Miguel, gracias por el esfuerzo, porque se nota, y todo el mundo lo ha notado, que no te interesa nada, ¿eh? No me interesa nada. Sí. Me he vuelto loco estos días buscando toda la información. Cuídate en la Pedrero Cueva. De acuerdo. Gracias, Miguel. Un beso, adiós. Un abrazo, chao.